Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Capítulo 3, versículo 22, y capítulo 4, versículo 6. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento: que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios. Pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto: todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De este han oído decir que ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas. Porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios, y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Yo te daré, en herencia las naciones. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones, y como propiedad, toda la tierra. Yo te daré, en herencia las naciones. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia. Sírvanlo con temor. Yo te daré, en herencia las naciones. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 4, versículo 12 al versículo 17. Y del versículo 23 al versículo 25. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria. Le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy como Iglesia Católica vamos a conmemorar a varios santos, entre ellos a San Juan Nepomuceno Neumann, obispo de Filadelfia. Él mismo nació en Bohemia, en el año 1811, en una familia cristiana sencilla. Desde joven sintió el deseo profundo de servir a Dios como sacerdote.
pero al terminar sus estudios teológicos no encontró diócesis que pudiera acogerlo. Con gran fe y valentía decidió emigrar a los Estados Unidos, una tierra llena de oportunidades, pero también de grandes desafíos para la Iglesia. Allí fue ordenado sacerdote, y más tarde se unió a la Congregación del Santísimo Redentor, siendo el primer redentorista en profesar votos en América del Norte. Su corazón pastoral se volcó especialmente en los migrantes, que vivían dispersos, pobres y muchas veces olvidados. Aprendió varios idiomas para poder anunciar el Evangelio a todos sin distinción. En 1852 fue nombrado obispo de Filadelfia, cargo que aceptó con humildad y espíritu de servicio. Como obispo impulsó una iglesia cercana, organizada y comprometida con la educación cristiana. Su mayor legado fue la creación del primer sistema de escuelas parroquiales diocesanas en los Estados Unidos, convencido de que la fe debía transmitirse desde la infancia. Vivió con austeridad, caminando largas distancias para visitar a su pueblo. Murió en 1860, agotado por el trabajo pastoral. Su vida es testimonio de entrega silenciosa, amor a los migrantes y confianza absoluta en la providencia de Dios. Después tenemos a San Eduardo, rey de Inglaterra. Conocido como Eduardo el Confesor, nació alrededor del año 1003 y fue coronado rey de Inglaterra en 1043. A diferencia de muchos gobernantes de su tiempo, destacó no por la fuerza de las armas, sino por la profundidad de su fe y la rectitud de su vida. Fue un rey profundamente orante, manso de corazón y cercano a su pueblo, lo que le ganó el cariño y el respeto de todos. Durante su reinado promovió la paz y buscó la reconciliación en un tiempo marcado por conflictos y ambiciones. Renunció a los impuestos de guerra para aliviar la carga de los más pobres y gobernó con justicia, preocupado siempre por el bien común. Su estilo de gobierno estaba marcado por la misericordia, la prudencia y el deseo sincero de agradar a Dios antes que a los hombres. San Eduardo también dejó una huella espiritual, duradera al ordenar la construcción de un monasterio dedicado a San Pedro, que con el tiempo se convertiría en la famosa Abadía de Westminster, lugar central de la vida religiosa y política de Inglaterra. Vivió con sencillez, practicó la caridad y fue ejemplo de gobernante cristiano. Murió en 1066 con fama de santidad. Su vida recuerda que la autoridad verdadera se ejerce sirviendo, y que la fe puede transformar incluso las responsabilidades más altas en un camino de santidad. Y por último tenemos a San Simeón el Estilita, quien nació en Siria hacia finales del siglo IV. Desde muy joven sintió un llamado radical a la vida de penitencia y oración. Ingresó en un monasterio, pero su deseo de entrega total a Dios lo llevó a buscar una forma de vida aún más austera. Así nació una vocación extraordinaria: vivir sobre una columna, separado del mundo, pero intercediendo por él. Simeón pasó años sobre lo alto de una columna, expuesto al sol, al frío y a la lluvia, dedicando sus días a la oración constante, al ayuno y a la predicación. Desde allí aconsejaba a quienes se acercaban, corregía injusticias, consolaba a los afligidos y llamaba a la conversión. Su fama de santidad se extendió rápidamente, y personas de todas partes, incluso autoridades civiles y religiosas, acudían a pedir su consejo. Lejos de huir del mundo por desprecio, San Simeón se retiró para amar más profundamente a Dios y servir espiritualmente a los demás. Su vida fue un signo profético que recordaba que Dios es lo primero y que el corazón humano necesita elevarse por encima de lo pasajero. Murió en el año 459. Su testimonio sigue inspirando a quienes buscan una fe auténtica, radical y totalmente centrada en Dios. Hablemos ahora de la primera lectura. En este primer momento de nuestra meditación sobre la carta del apóstol San Juan,
Nos sumergimos en una de las promesas más reconfortantes y, al mismo tiempo, más profundas de toda la Sagrada Escritura. Puesto que cumplimos los mandamientos y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos del todo lo que le pidamos. Estas palabras no deben ser interpretadas de manera superficial, como si se tratara de un intercambio comercial, para obtener favores divinos a nuestro antojo. Por el contrario, lo que nos está revelando la arquitectura misma de la vida espiritual, y el secreto de una oración que verdaderamente tiene eco en el cielo. La clave de esta eficacia no reside en la insistencia de nuestras palabras, reside en la comunión de voluntades. Cuando el apóstol vincula el obtener con el cumplir, nos está enseñando que la oración es, ante todo, un fruto del amor. El cumplimiento de los mandamientos no es una carga externa, que aceptamos para recibir un premio, sino el lenguaje natural de quien ama a Dios. Al vivir en obediencia, nuestra voluntad comienza a sintonizarse de tal manera con la voluntad del Padre que nuestros deseos dejan de ser caprichos egoístas para convertirse en anhelos de santidad. En este estado de gracia, lo que pedimos coincide con lo que Dios ya desea darnos, porque nuestro corazón ha aprendido a latir al mismo ritmo que el corazón de Cristo. Esta obediencia que agrada a Dios es la base de la confianza filial, que San Juan destaca con tanto énfasis. La oración se vuelve poderosa cuando surge de un alma que permanece en Dios. No pedimos como extraños o como siervos que temen a un amo, sino como hijos que conocen los deseos de su Padre. La eficacia de la petición radica en que el orante ha dejado de lado su propia agenda para abrazar el plan divino. Al hacer lo que le agrada, entramos en un círculo de intimidad donde la comunicación es fluida y transparente. Dios no nos concede las cosas porque hayamos pagado con buenas obras, sino porque nuestras buenas obras son la prueba de que el Espíritu Santo ya está actuando en nosotros, purificando nuestras intenciones y alineando nuestras súplicas con la eternidad. Es en la permanencia mutua donde la oración encuentra su puerto seguro. Si cumplimos sus mandamientos, Dios permanece en nosotros. Y si Dios permanece en nosotros, nuestras palabras en la oración están impregnadas de su sabiduría. Por lo tanto, pedir bajo esta premisa es pedir con la certeza de que ya hemos sido escuchados, pues un padre no puede negar a su hijo aquello que el hijo pide movido por el mismo espíritu que el Padre le ha dado. Esta obediencia es la que nos permite conocer que Él está en nosotros. A menudo, el cristiano busca señales extraordinarias para confirmar la presencia de Dios en su vida, pero la carta nos dirige hacia lo cotidiano, el cumplimiento del precepto y la rectitud de nuestras acciones. Es en el día a día de la caridad y de la fe donde se verifica la autenticidad de nuestra fe. Esta certeza interior no nace de una emoción pasajera, sino de la constatación de que estamos haciendo lo que le agrada al Señor. Esta paz de corazón es el suelo donde crece la oración de intercesión y de petición. Un corazón que no se siente condenado por su propia conciencia, porque sabe que busca sinceramente la voluntad divina, se acerca al trono de la gracia con una audacia santa. Es la audacia de quien no busca su propia gloria, sino la gloria de Dios manifestada en su vida. La eficacia de nuestra oración está directamente relacionada con nuestra disposición a ser transformados por su palabra. No es una oración que busca cambiar la mente de Dios para que se ajuste a nuestros planes, sino una oración que nos cambia a nosotros para que seamos capaces de recibir los dones que Dios ha preparado desde la creación del mundo. El apóstol nos invita a entender que el mandamiento y la petición están entrelazados de manera indisoluble. Quien dice amar a Dios pero desprecia su voluntad, cierra las puertas de su propio corazón a la recepción de la gracia. En cambio, quien se esfuerza por vivir en la luz, descubre que la oración es el oxígeno de su alma. Al cumplir sus mandamientos, nos vaciamos de nuestro propio yo para que la plenitud de Dios
ocupe todo el espacio disponible. En ese vacío sagrado, la petición que brota de nuestros labios es, en realidad, un eco de la voz del Espíritu Santo que clama en nosotros. Quien ama, obedece y agrada a Dios. Ya posee tesoro más grande, que es la presencia del mismo Dios. La oración es entonces el diálogo continuo entre dos que se aman y que quieren lo mismo. Es la expresión de una vida que ha comprendido que la verdadera felicidad y el verdadero poder residen en la entrega absoluta a la voluntad del Creador. Al permanecer en Él, nuestra vida se vuelve fecunda, y esa fecundidad se manifiesta en una oración que transforma la realidad, que sana las heridas y que hace presente el reino de los cielos aquí en la tierra, cumpliéndose así la promesa de que todo lo que pidamos en sintonía con su amor nos será concedido por la sobreabundancia de su misericordia infinita. Este misterio de la permanencia es lo que nos distingue como hijitos de Dios, como llama Juan cariñosamente a sus destinatarios. No somos huérfanos rogando la deriva, sino herederos que conocen la generosidad de su Padre. La obediencia, por tanto, no es una condición previa que Dios impone para escucharnos, sino el estado natural de salud del alma que le permite estar en contacto directo con la fuente de toda vida. Al vivir conforme al precepto que nos dio, nuestra existencia entera se convierte en una oración continua. Cada acto de amor, cada palabra de verdad y cada gesto de obediencia es una súplica silenciosa, que llega al cielo con más fuerza que 1000 discursos vacíos. Es la coherencia de vida lo que otorga autoridad a nuestras palabras frente al trono de Dios. Por ello, la invitación de la lectura es a revisar los cimientos de nuestra oración. ¿Pedimos desde la distancia del egoísmo o desde la cercanía de la obediencia? Si buscamos agradar a Dios en todo, nuestra vida se convierte en un canal abierto, por donde fluyen las bendiciones divinas sin obstáculos, permitiendo que la promesa de San Juan se haga carne en nuestra experiencia diaria, y que nuestra alegría sea completa al ver la mano del Señor actuando, en respuesta a una fe que se traduce en obras de amor y fidelidad. Dice la lectura: ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. La vida cristiana se sostiene sobre dos columnas que son inseparables, y se alimentan mutuamente, la fe cristológica y la caridad fraterna. No se trata de dos mandamientos distintos o independientes. Se trata de una sola voluntad divina manifestada en dos dimensiones, que convergen en el corazón del creyente. Creer en la persona de Jesucristo es el fundamento de todo edificio espiritual. No es simplemente aceptar una doctrina histórica o una serie de valores morales. Es abrazar la realidad de que Dios se ha hecho hombre, ha caminado entre nosotros y nos ha revelado el rostro del Padre. Esta fe es el motor que impulsa el motor de nuestra vida, dándonos una nueva identidad como hijos de Dios. Sin esta fe, el amor corre el riesgo de convertirse en mera filantropía, o en un sentimiento pasajero sin trascendencia eterna. Pero sin el amor, la fe se vuelve una ideología vacía, un metal que resuena sin dar vida. El apóstol une el creer con el amarnos conforme al precepto que nos dio. El amor no es una opción para el cristiano, ni un sentimiento que surge solo cuando el otro nos resulta agradable o afín. Él es un amor de obediencia a la orden de Cristo, un amor que tiene su fuente y su modelo en la misma entrega de Jesús en la cruz. Este amor fraterno es la prueba externa y visible de que nuestra fe en el Hijo de Dios es auténtica. Si decimos que creemos en aquel que dio su vida por todos, pero cerramos el corazón ante la necesidad del hermano, estamos cayendo en una contradicción que anula nuestra permanencia en Dios. El mandamiento es único porque la fe nos da la capacidad de amar, y el amor nos permite conocer experimentalmente a Dios, que es amor. Por tanto, creer y amar son los dos pies con los que caminamos hacia la santidad. No podemos avanzar con uno solo.
La fe nos eleva hacia la trascendencia, y el amor nos aterriza en la realidad del prójimo, creando así esa cruz perfecta, que une el cielo con la tierra en nuestra propia existencia diaria. Quien cumple ese mandamiento doble permanece en Dios y Dios en él. Esta palabra, permanecer, es lo que nos otorga la verdadera seguridad espiritual. Al creer en Jesús, nos injertamos en la vida verdadera, y al amarnos los unos a los otros, permitimos que la savia de la gracia circule por todo el cuerpo de la Iglesia. En esta dinámica de comunión, Dios no es alguien a quien buscamos fuera de nosotros, sino alguien que habita en lo más profundo de nuestro ser. Esta presencia interior se verifica, como dice el apóstol, por el Espíritu que Él nos ha dado. Es el Espíritu Santo quien nos convence de la verdad de Jesús y quien derrama el amor de Dios en nuestros corazones, dándonos la fuerza necesaria para amar incluso a quienes nos resulta difícil amar por nuestras propias fuerzas. El Espíritu es el testigo interior, que nos confirma que somos de Dios, cuando nos vemos actuando según el ejemplo de Cristo. La vida de fe, por tanto, se convierte en un ejercicio constante de coherencia. Creer en la persona de Jesucristo implica reconocer su autoridad sobre nuestra vida y sus exigencias sobre nuestra conducta. No podemos profesar con los labios que Jesús es el Señor si nuestra vida está gobernada por el odio, el rencor o la indiferencia hacia el prójimo. El amor es el termómetro que mide la temperatura de nuestra fe. Estamos invitados a salir de nosotros mismos para encontrar a Dios en el hermano. Este mandamiento es liberador porque nos saca del aislamiento del egoísmo y nos introduce en la gran familia de los hijos de Dios. Al amarnos los unos a los otros, estamos haciendo presente a Cristo en medio del mundo, convirtiéndonos en sacramento vivo de su amor. No es un amor basado en méritos personales, sino en el reconocimiento de que el otro, al igual que yo, ha sido redimido por la sangre del Cordero. Es un amor que perdona, que sirve, que se sacrifica y que busca siempre el bien del otro por encima del propio. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios. Y es que el mundo no es un espacio neutral, sino un campo de batalla espiritual, donde coexisten la verdad de Dios y el error de las tinieblas. La lectura nos exhorta a no ser ingenuos, a no aceptar como divino todo aquello que se presente con apariencia de espiritualidad, sabiduría o poder. El discernimiento no es una opción para el cristiano, sino una responsabilidad sagrada. En un tiempo donde ya en el siglo I surgían muchos falsos profetas, y con mucha más razón en nuestra época actual, saturada de ideologías, filosofías de autoayuda sin Dios, y corrientes de pensamiento que desvirtúan el Evangelio, el creyente debe poseer un criterio sólido para distinguir la voz del buen pastor de las voces extrañas que buscan confundir al rebaño. Este examen de las inspiraciones es una llamada a la madurez espiritual, a no dejarnos arrastrar por cualquier viento de doctrina, sino permanecer firmemente anclados en la verdad revelada. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es de Dios. El criterio fundamental del discernimiento cristiano es la encarnación, la prueba de fuego de cualquier espíritu, o enseñanza de su postura frente a la persona de Jesús. Confesar que el Hijo de Dios se ha hecho carne no es solo pronunciar una frase dogmática, es reconocer que la salvación ha entrado en nuestra historia, que Dios se ha unido para siempre a nuestra naturaleza, que el dolor, la debilidad y la muerte han sido asumidos por la divinidad. Aquellos espíritus o doctrinas que intentan separar la divinidad de Jesús de su humanidad, o que presentan un Cristo meramente simbólico, idealizado o puramente espiritual sin contacto con la realidad de la carne, son el espíritu del anticristo. El error no siempre se presenta como una negación abierta de Dios.
sino a menudo como una sutil distorsión de la identidad de Jesucristo. Por eso, el cristiano debe volver siempre a la realidad del pesebre y de la cruz. Allí donde Dios se hizo tangible, es donde reside la fuente de toda verdad. Este es una invitación a vivir en una vigilancia constante y amorosa. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. No es una amenaza futura o lejana, sino una realidad presente que opera a través de la mundanidad, del orgullo y de la negación de la necesidad de un Redentor encarnado. El mundo tiene su propia lógica, su propio lenguaje y sus propios profetas, que el mundo escucha porque hablan desde sus propios deseos e intereses. Sin embargo, el Hijo de Dios debe tener sus oídos afinados por la frecuencia del Espíritu Santo. Examinar toda inspiración implica confrontar lo que escuchamos con la tradición de la Iglesia, con la Sagrada Escritura y, sobre todo, con la caridad. El Espíritu de la verdad siempre produce frutos de humildad, de obediencia a Dios y de amor concreto al prójimo. El espíritu del error, por el contrario, suele apelar a la soberbia, a la autonomía absoluta del hombre frente a su Creador, y a un desprecio por la realidad sacramental de la fe, donde Dios se nos comunica precisamente a través de signos sensibles y humanos. Nuestra capacidad de discernir no proviene de nuestra propia inteligencia o agudeza intelectual, más bien viene de la unción del Espíritu que hemos recibido. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien nos permite decir, Jesús es el Señor y quien nos otorga el sentido de la fe, para detectar el error incluso cuando éste se disfraza de luz. Nos urge a cultivar una relación íntima con el Paráclito a través de la oración y la vida sacramental. Sin esta conexión viva con la fuente de la verdad, somos presa fácil de las modas espirituales que hoy exaltan al hombre y mañana lo hunden en el vacío. El discernimiento es, por tanto, un acto de fidelidad a la persona de Jesús. Al confesar que Él es la palabra hecha carne, estamos afirmando que Dios ha hablado de manera definitiva y que no necesitamos buscar nuevas revelaciones que contradigan o ignoren el misterio de su entrega humana y divina. Estamos llamados a ser testigos valientes de la verdad, en medio de una cultura de relativismo. Distinguir entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error requiere coraje, pues a menudo la verdad de la encarnación es escándalo para unos y locura para otros. Por lo tanto, nosotros somos de Dios, y que tenemos la capacidad de escuchar y ser escuchados por aquellos que pertenecen a la familia de la fe. No debemos tener miedo de señalar el error, cuando éste compromete la integridad de la fe en Cristo, pero debemos hacerlo siempre con amor, con dulzura y con el deseo de que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Al mantenernos fieles a la confesión de Jesús hecho carne, nos protegemos de las ilusiones del mundo y permanecemos en la luz de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Nuestra seguridad no reside en nuestro propio juicio, sino en nuestra pertenencia a Dios, quien nos ha dado su Espíritu para que nunca caminemos en la oscuridad del engaño. El Evangelio de hoy dice algo interesante. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. A menudo, nuestra naturaleza humana nos impulsa a reaccionar de manera inmediata ante las crisis, ya sea mediante el enfrentamiento directo, nacido del impulso, o mediante la huida desesperada, nacida del miedo. Sin embargo, en Jesús observamos una tercera vía, el retiro estratégico y espiritual. Jesús no huye por temor a compartir el destino de Juan el Bautista, pues él sabe perfectamente que su misión culminará en el sacrificio de la cruz. Lo que Jesús nos enseña aquí es a discernir los signos de los tiempos. Él comprende que el arresto de Juan es la señal de que una etapa ha concluido, y que su propia hora, el tiempo de su manifestación pública, ha llegado, pero debe comenzar con sabiduría en el lugar.
y momento que el Padre ha dispuesto en su plan eterno de salvación. Este retiro a Galilea representa una preparación profunda para comenzar su obra. Y es que en nuestra propia vida espiritual existen momentos donde el silencio, el retiro y la espera no son señales de debilidad. Más bien son partes esenciales del plan de Dios. En una sociedad que nos exige resultados inmediatos y una actividad constante, la actitud de Jesús nos recuerda que no todo debe hacerse bajo el dictado del impulso. Hay una sabiduría divina en saber cuándo retirarse para fortalecer la intención y cuándo salir al encuentro de la misión. El silencio de este retiro es el espacio donde se escucha con mayor claridad la voz del Padre. Es en ese aparente paso atrás donde se toma el impulso necesario para la transformación del mundo. El ejemplo de Cristo nos insta a no ser esclavos de la urgencia del mundo, sino servidores de la eternidad de Dios. Además, el contexto de esta decisión es el doloroso arresto de Juan. Este hecho nos recuerda crudamente que el seguimiento de Dios y el anuncio de la verdad a menudo conllevan esfuerzos, sacrificios y una fuerte oposición de aquellos que prefieren las tinieblas a la luz. La aparente derrota de Juan el Bautista podría haber sido interpretada por muchos como el fin de la esperanza, como un muro infranqueable para el mensaje del reino. Pero es precisamente allí donde se despliega el poder de la providencia divina. El encarcelamiento de Juan, lejos de detener el plan de Dios, se convierte en el catalizador que da paso al ministerio del Mesías. Esto nos enseña que, en nuestro caminar cristiano, las dificultades y los obstáculos no son necesariamente señales de que vamos por el camino equivocado, sino a menudo son los umbrales de una nueva y más poderosa manifestación de la gracia. Jesús dio un nuevo paso tras el encarcelamiento de Juan, y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Estamos invitados a no detenernos frente a la adversidad, ni a permitir que el desánimo paralice nuestra misión evangelizadora. Allí donde el ojo humano solo ve fracaso, Dios está abriendo caminos nuevos que aún no podemos comprender. Donde el mundo ve una puerta cerrada por la injusticia, Dios está preparando una luz que resplandece con más fuerza. La retirada de Jesús a Galilea no es un abandono de la lucha, sino la elección de un nuevo frente desde el cual la luz de la verdad brillará para los que caminan en tinieblas. Es un recordatorio de que Dios actúa en todo para el bien de quienes lo aman, transformando incluso las situaciones de injusticia en oportunidades, para que el reino de los cielos se acerque a la humanidad. Debemos aprender a actuar en el Kairos, el tiempo de gracia del Señor, y no solo en nuestro tiempo cronológico lleno de ansiedades. Cultivar la capacidad de mirar más allá de las circunstancias inmediatas, para ver la mano de Dios guiando cada uno de nuestros pasos, al igual que Jesús se retiró, para luego emerger con la fuerza de la palabra que salva. Nosotros debemos valorar nuestros tiempos de desierto, de espera y de reflexión. En estos momentos de aparente inactividad, Dios está trabajando en lo profundo de nuestro ser, purificando nuestras intenciones y preparándonos para ser portadores de una luz que no es nuestra, sino que proviene de Él. Sigamos, pues, el ejemplo del Maestro, discerniendo con paz, actuando con sabiduría y manteniendo la certeza de que, sin importar cuán densas sean las sombras que el mundo intente proyectar, el plan divino continúa y se desplegará siempre con un poder renovador e invencible. Después de haber vivido el bautismo en el Jordán y de haber salido victorioso del combate espiritual, en el desierto frente a las tentaciones, Jesús no busca los centros de poder religioso en Jerusalén, ni las academias de los sabios, ni los palacios de los influyentes. Por el contrario, decide comenzar su misión de anunciar el reino, precisamente en la Galilea de los gentiles, una región fronteriza, geográficamente distante del centro del culto y, lo que es más significativo,
marcada por un profundo desprecio social y espiritual. Esta zona era vista por los judíos observantes como un lugar de impureza, una tierra contaminada por la mezcla de culturas, por la presencia de paganos y por una supuesta permisividad hacia el pecado. Era, en términos espirituales, la periferia de la fe. El Evangelio nos detalla con precisión que Jesús se estableció en Cafarnaúm, una pequeña pero vibrante localidad situada a orillas del lago de Genesaret. Debido a su ubicación estratégica, Cafarnaúm era un nudo de comunicaciones y comercio donde confluían comerciantes, soldados romanos, pescadores y viajeros de diversas procedencias. Era un hervidero de humanidad, con todas sus complejidades, ambiciones, fatigas y oscuridades. Fue exactamente allí, en ese entorno cotidiano y muchas veces ignorado, donde comenzó a resplandecer una luz intensa, tal como lo había profetizado el profeta Isaías siglos atrás. Esta elección de Jesús es una declaración de amor y de intención. Dios no espera que seamos perfectos o que estemos en un lugar digno. Para venir a nuestro encuentro, Él busca activamente los lugares de sombra, porque es allí donde la luz es más necesaria. Aquellos habitantes de la ribera, considerados por muchos como personas de segunda categoría, fueron los privilegiados que presenciaron en primicia la autoridad de su predicación, la ternura de sus curaciones y el impacto de sus milagros. Debemos permitir que la luz del Señor nos alcance y penetre en lo más profundo de nuestra existencia, sin reservarnos nada. A menudo, tendemos a presentarle a Dios solo nuestras zonas iluminadas, nuestras buenas obras o nuestros momentos de piedad, mientras intentamos esconder en las periferias de nuestra alma aquellos rincones marcados por el pecado, por la vergüenza, por el rencor o por la miseria moral. Sin embargo, el mensaje de hoy es contundente. Jesús es el Señor de las periferias. Él no le teme a nuestras caídas ni se escandaliza de nuestras miserias. Al establecerse en la Galilea de los paganos, nos demuestra que desea llegar hasta esos rincones oscuros de nuestra vida personal, que nosotros mismos a veces rechazamos. Jesús tiene poder absoluto para renovar y transformar incluso las realidades más difíciles, vergonzosas o aparentemente irrecuperables de nuestro pasado y presente. Su presencia en Cafarnaúm no fue transitoria. Se convirtió en su hogar para enseñar que la santidad no es el aislamiento del mundo, sino la transformación del mundo desde adentro. El anhelo más profundo del corazón de Cristo es restaurar en cada uno de nosotros la imagen divina que el pecado ha intentado distorsionar o borrar por completo. Él desea devolvernos la dignidad perdida, recordándonos que somos hijos amados de Dios, sin importar cuán lejos creamos haber caminado en las tinieblas. Al igual que la luz resplandeció sobre el pueblo que caminaba en sombras, hoy esa misma luz se ofrece a nuestra alma para disipar los miedos y purificar el corazón. No hay oscuridad, por densa que parezca, que pueda resistir la fuerza de la palabra encarnada, que decide habitar entre nosotros. Abrir las puertas de nuestras periferias personales es el primer paso para experimentar el milagro de una vida nueva y restaurada en la gracia del Señor. Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Nos dice la lectura. Esta es una invitación directa, urgente y que brota del corazón de Jesús hacia cada uno de nosotros, cuando el Maestro utiliza el término conviértanse. Se trata de un llamado a una transformación estructural de nuestra vida interior, a un cambio de rumbo total en el timón de nuestro corazón, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones cotidianas. Es el imperativo de alinear cada fibra de nuestro ser con la voluntad santa de Dios, dejando que sea su amor y no nuestro egoísmo el que dicte el ritmo de nuestra existencia. Debemos comprender que la conversión no es un acto punitivo, sino un acto de liberación. A menudo, el mundo nos presenta la idea de que cambiar,
Para seguir a Dios es renunciar a la libertad, cuando en realidad es todo lo contrario. Convertirse no es solo dejar de hacer lo malo o apartarse del vicio. Es el acto valiente de volver el rostro hacia la luz, de reconocer con humildad absoluta nuestras propias debilidades y miserias, para precisamente en ese reconocimiento, abrirnos a la gracia santificante que solo Cristo puede otorgar. Es un proceso de vaciamiento de uno mismo para permitir que Dios lo llene todo. Es dejar de ser el centro de nuestro propio universo, para que el reino de Dios ocupe el lugar que le corresponde. Por ello, la conversión es el camino de retorno a casa, el reencuentro del hijo pródigo con el Padre que lo espera con los brazos abiertos, dispuesto a restaurar en él la dignidad que el pecado había empañado. No hay tiempo que perder en las distracciones mundanas que nos alejan de lo esencial. A veces caemos en la peligrosa tentación de la postergación espiritual, pensando que siempre habrá un mañana para buscar al Señor, para perdonar esa ofensa que nos carcome el alma, para reconciliarnos con el hermano, o para abandonar aquellas actitudes que sabemos que nos dañan. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos sacude de nuestra apatía y nos dice que el reino está aquí, a la puerta, manifestado en la presencia misma de Jesús. Cada día que amanece es una oportunidad irrepetible que Dios nos regala para abrirnos a su acción, para dejar atrás las pesadas cadenas de pecado y para comenzar a vivir con una esperanza nueva, una esperanza que no se apaga con las dificultades del mundo. Vivir la conversión es también aprender a mirar nuestra realidad con los ojos de Dios. Es un llamado a amar con más entrega, a trabajar por un mundo más justo, más fraterno y más lleno de caridad. No se puede decir que se ha iniciado un proceso de conversión si nuestra relación con los demás permanece fría o indiferente. El reino de paz y de verdad que Dios nos ofrece no es una utopía lejana, sino una realidad que comienza a construirse aquí y ahora, en la medida en que permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Esta transformación nos impulsa a ser testigos vivos de la buena nueva, a ser instrumentos de paz en medio del conflicto y a ser portadores de luz en medio de la oscuridad. La conversión es, en última instancia, el único camino para entrar en esa comunión íntima con el Creador. Una comunión que nos ofrece paz desde este momento y por toda la eternidad. Por lo tanto, amada familia, miremos hoy nuestro interior con sinceridad. No tengamos miedo de descubrir nuestras sombras, pues es allí donde el llamado a la conversión resuena con más fuerza. Dios no nos pide que seamos perfectos para empezar a caminar. Nos pide que estemos dispuestos a ser transformados por su mano. La conversión es una tarea de todos los días, un sí renovado cada mañana que nos permite morir al hombre viejo, para que Cristo viva en nosotros. Es el esfuerzo constante por buscar la santidad en lo cotidiano, en lo pequeño, en el servicio al prójimo y en la oración constante. Que esta invitación de Jesús no caiga en saco roto en nuestra vida, sino que sea la semilla que produzca frutos de justicia y amor, permitiéndonos experimentar la alegría inefable de saber que el reino de Dios ya está habitando entre nosotros y que nosotros somos llamados a ser sus ciudadanos activos y fieles servidores. Al observar el ministerio de Jesús en Galilea, contemplamos a un Dios que no se mantiene distante en un trono de gloria, ajeno a las miserias de su pueblo, sino a un Dios que se inclina con una ternura infinita hacia el dolor en todas sus formas. Jesús curaba a todos sin distinción alguna. En su presencia no había acepción de personas. No importaba la procedencia del enfermo, si venía de la Judea tradicional o de la Galilea de los paganos. No preguntaba por su vida personal, si tenía o no pecado, ni exigía certificados de pureza o condiciones espirituales previas. Cristo simplemente acogía con un amor desbordante a todos aquellos que acudían a él con un corazón contrito, una fe sincera y una necesidad real de ser restaurados.
Esta actitud del Maestro nos revela de manera definitiva el rostro más dulce de Dios, un padre que se conmueve ante el sufrimiento de sus hijos. Jesús no solo sanaba la dolencia física que paralizaba el cuerpo, sino que, de manera simultánea, restauraba las heridas invisibles del alma. En cada imposición de manos, en cada palabra de aliento y en cada milagro de curación, Jesús estaba devolviendo a las personas la esperanza perdida, la dignidad de sentirse amados y el lugar que les correspondía dentro de la comunidad. Su acción sanadora era un signo visible de que el reino de Dios ya estaba actuando, destruyendo las cadenas de la enfermedad y del espíritu del mal que oprimían a la humanidad. Jesús no ha cambiado, su poder no ha disminuido con el paso de los siglos, y su deseo de vernos sanos y plenos sigue siendo el mismo. Muchas veces nos acostumbramos a cargar con nuestros dolores, resentimientos y amarguras como si fueran parte inevitable de nuestra identidad, olvidando que tenemos a nuestra disposición la fuente misma de la vida. Debemos cuestionarnos seriamente por qué, en ocasiones, nos resistimos a acercarnos a Él con la misma confianza ciega, con la que lo hacían las muchedumbres de Galilea. En un mundo en el que hoy vivimos marcado por tantas dolencias, no solo físicas, también emocionales, como la ansiedad, la soledad, la depresión y el vacío espiritual, la presencia sanadora de Cristo se vuelve más necesaria que nunca. Él nos espera en el silencio de la oración y en la fuerza de los sacramentos, para decirnos que nuestra enfermedad no tiene la última palabra sobre nuestra vida. Al contemplar a Jesús sanando, se nos extiende una invitación personal y comunitaria a ser nosotros mismos instrumentos de esa sanación divina en el mundo. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a prolongar su obra, llevando consuelo a los tristes, esperanza a los desesperados y fe a quienes atraviesan el desierto de la adversidad. Ser un instrumento de sanación no requiere necesariamente realizar milagros espectaculares, sino ofrecer una escucha atenta, una mano tendida, una palabra de perdón o un gesto de caridad desinteresada. Jesús sigue curando hoy a través del servicio fraterno, de la solidaridad entre los hermanos y de la acción del Espíritu Santo, que actúa a través de nosotros. Somos los pies y las manos de Cristo en la tierra, y cada vez que aliviamos el dolor de un hermano, es el mismo Jesús quien está curando a través de nuestra entrega. Por tanto, amada familia, abramos de par en par nuestro corazón al poder regenerador del Señor. No permitamos que el orgullo o la incredulidad nos impidan experimentar el milagro de su toque. Entreguémosle nuestras dolencias, nuestras incapacidades y nuestros miedos, permitiendo que su gracia transforme nuestras heridas en fuentes de luz y de testimonio. Sus palabras es un faro de esperanza que ilumina nuestra propia historia de debilidad. Que nuestra respuesta ante este Dios tan humano y tan divino sea la de una fe inquebrantable, acercándonos a Él con la certeza de que nadie que lo busca con sinceridad queda fuera de su abrazo misericordioso, que al ser sanados por su amor, podamos salir al mundo con una nueva vitalidad, proclamando con nuestra propia vida que en Cristo Jesús hay salvación, hay salud y hay una vida nueva que no conoce fin. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Cira Hernández Ramírez pide oración por su nieta Yunwen, que va a cumplir sus 15 años. Hermana Cira, presentamos a tu nieta Yunwen ante el Señor en este momento tan especial de su vida. Que estos 15 años sean una etapa bendecida, llena de protección, sabiduría y amor de Dios. Que el Señor la guíe siempre por caminos buenos y la cubra con su gracia hoy y todos los días. Rubén Ramírez pide oración por su salud espiritual y corporal y por su familia Ramírez Reyes. Hermano Rubén, ponemos tu salud espiritual y corporal en las manos sanadoras de Dios. Que el Señor fortalezca tu fe, renueve tu cuerpo y bendiga a toda la familia Ramírez Reyes con unidad
paz y protección constante. Red de mujeres empleadas del hogar piden oración por la salud delicada de Senorina Martínez Mora y de Juan Alonso Peralta. Hermanas, presentamos a Senorina Martínez Mora y a Juan Alonso Peralta ante el Señor. Que Dios los visite con su misericordia, les conceda alivio, fortaleza y esperanza en medio de la enfermedad. Que nunca se sientan solos y sientan el consuelo de Dios. Vidal Romero pide por su trabajo al inicio de este nuevo año, confiando en la divina providencia. Hermano Vidal, ponemos tu trabajo en las manos de Dios. Que el Señor abra puertas, bendiga tus esfuerzos y te conceda estabilidad y sustento. Confía, porque la divina providencia nunca abandona a quien pone su fe en Dios. Esther Chavarri Rosas pide oración por la vida de su hijo Iván, que está cumpliendo años. Hermana Esther, damos gracias a Dios por la vida de tu hijo Iván. Que el Señor lo bendiga en este nuevo año, lo proteja, lo guíe y lo llene de salud, paz y sabiduría. Que siempre camine bajo la luz de Dios. José Canela pone a su familia Canela en manos de Dios. Hermano José, presentamos a Lorenzo Canela y a toda la familia Canela ante el Señor. Que Dios los bendiga, los proteja y los mantenga unidos en el amor. Que nunca falte la fe ni el pan en su hogar. Guadalupe Pantaleón Benavides pide que Dios aleje toda oscuridad de su hija Dulce María y de Víctor Hugo. Hermana Guadalupe, ponemos a Dulce María y a Víctor Hugo en las manos de Dios. Que el Señor los libre de toda oscuridad, los aparte de todo mal, y los conduzca siempre por caminos de bien. Que sepan reconocer lo que viene de Dios y rechazar lo que no. Magdalena Romero pide protección para sus hijos Julio y Lili, y para sus nietos Darí y Alo, que irán a vender juguetes. Hermana Magdalena, presentamos a tus hijos y nietos ante Dios. Que el Señor los acompañe en su camino, los cuide de todo peligro y les conceda regresar con bien a casa. Que su trabajo sea bendecido y protegido por el Padre. Voy 44 pide por la paz y la tranquilidad de sus hijas Carolina y Andriana. Hermana, ponemos a Carolina y Andriana en las manos de Dios. Que el Señor les conceda paz interior, serenidad y descanso del corazón. Que en su vida reine la tranquilidad y la presencia amorosa de Dios. Elsa Rice pide por la salud de su esposo Juan Valente y por la bendición de sus hijos. Hermana Elsa, presentamos la salud de tu esposo Juan Valente ante el Señor. Que Dios los guíe para encontrar la ayuda necesaria y le conceda sanación. Bendecimos también a tus hijos, para que crezcan protegidos y sostenidos por la gracia de Dios. Gloria Cabello pide por todas las almas benditas de purgatorio. Hermana Gloria, ponemos a todas las almas de purgatorio en la misericordia infinita de Dios. Que el Señor les conceda el descanso eterno y la luz perpetua. Tu oración es un acto de amor que llega al cielo. Joaquín Moreno da gracias a Dios por la recuperación de Consuelo López, que estuvo enferma de neumonía. Hermano Joaquín, damos gracias a Dios por el milagro de la recuperación de Consuelo López. Que el Señor continúe sanando sus pulmones y fortaleciendo su cuerpo. Confiamos en que Dios completará la obra que ha comenzado. Mónica Asconda pide salud para sus hijos y para ella, por los enfermos, por Venezuela, Argentina, por las almas y por discernimiento en su camino. Hermana Mónica, ponemos tu salud y la de tus hijos en manos de Dios. Pedimos también por todos los enfermos, por Venezuela y Argentina, para que el Señor derrame su misericordia. Que Dios te guíe por el camino correcto y te conceda claridad y paz interior. Cecilia Clotilde Ortiz Elox presenta a la familia Cruz Ortiz como familia de Dios. Hermana Cecilia, oramos por la familia Cruz Ortiz ante el Señor. Que Dios los fortalezca como familia de fe, los mantenga unidos y los llene de bendiciones, amor y protección diaria. Adela Bautista da gracias a Dios por un nuevo día y pide protección para toda su familia. Hermana Adela, damos gracias a Dios por el don de la vida. Ponemos a tus hijos,
hermanos, nietos, sobrinos y cuñados bajo la protección del Señor. Que Dios los libre de todo peligro y nunca los suelte de sus benditas manos. Albania Paulino da gracias a Dios y pone todas las enfermedades en sus manos, especialmente la de Henry y la de sus hijos. Hermana Albania, presentamos todas las enfermedades ante el Señor. Que Dios sane a Henry, a tus hijos y a todos los que sufren en el cuerpo y el alma. Que su poder sanador se manifieste y traiga alivio, esperanza y paz. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Dale me gusta a este video. Es esa mano con el pulgar arriba, un botoncito que puedes ver al lado del botón de suscribirse, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Les deseo a todos, hermanas y hermanos, un próspero año, lleno de amor, paz, salud y bienestar para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.